Pues empezamos este nuevo episodio de podcast aquí en Barcelona Culinary Hub con mucha emoción, especialmente hoy porque nos metemos de lleno a hablar de innovación, de tendencias, de revolución gastronómica y no podría ser otro caso que el caso de Eura. Os presento a Alex Pirla. Es la magnífica presencia que tenemos hoy aquí. Es un placer estar contigo, Alex. Voy a presentarte un poquito porque esto es digno de ser mencionado. Estás a cargo del departamento culinario en Eura como Global Head of Culinary. También eres formador y cocinero profesional especializado en cocina vegana creativa, autor del libro Vegan Gourmet, fundador del Plant Based Lab y asesor de numerosos hoteles y restaurantes. También chef privado de deportistas de élite. Alex, tremenda trayectoria. Bienvenido. Muchas gracias, Paula. Nada, decir que es un placer para mí compartir contigo este rato y sobre todo en estas instalaciones magníficas que tenéis en el Barcelona Culinary Hub. Oye, Alex, antes de entrar en el mundo de Eura, que yo creo que es un mundo fantástico que espero que conozcamos aquí todos, ¿quién es Alex Pirla y cómo llegas a este punto de tu vida en el que empiezas a interesarte por el veganismo y esa alimentación más saludable, más sostenible? ¿Cómo llega esto? Te lo explicaré muy rápido porque la historia es larga, porque hace 20 años que empecé el oficio, estudié cocina a los 18, acabé de estudiar cocina a los 18, ahora voy a hacer 38, con lo que ya ha pasado un tiempo. Y nada, básicamente empecé desde abajo, empecé en la planche, fregando. Poco a poco fui pasando por las diferentes partidas, en ese caso de un hotel, en el Pirineo Aragonés. Y bueno, a los 24 como que toqué techo, digamos, de mi carrera en hostelería convencional. Toqué techo con un burnout, quemándome, porque mucha intensidad en muy poco tiempo. Y decidí, bueno, dejar el oficio, me hice vegano y empecé, por casualidades de la vida, me formé como profesor de yoga. Y fue a través de este proceso de dejar a un lado la hostelería tradicional como yo la conocía y la había aprendido, hacerme vegano y empezar a estudiar técnicas de yoga y meditación, en la que encontré como un poco la manera de expresar mi oficio y de compartirlo con el mundo. Y así surgió el proyecto, como decía, pues hace ya casi 14 años, y desde ahí construyendo poco a poco en una categoría que es con la categoría plant-based, en la que en ese momento no estaba nada desarrollada, estaba en barbecho, no había nada ni nadie que la pusiera en valor, y empecé poco a poco y bueno, trabajando mucho y bueno, con la visión clara y el foco puesto siempre en impactar positivamente en el mundo y en los animales. Y bueno, aquí estamos a día de hoy. Me gusta que hayas mencionado el tema del veganismo junto con el yoga, con esa parte meditativa, porque me da la sensación de que esa consciencia, ¿no?, cuando te conectas con los vegetales, con el huerto, con la naturaleza, es muy meditativo en sí, ¿no? Y el hecho de que lo vincules con el yoga ha sido como una transformación en tu vida que te ha reconectado contigo mismo y eso te impulsó quizás a llegar hasta al proyecto, ¿no? Sí. Fue como una especie de clic, por así decirlo, en tu vida, ¿no? Sí, es mi caso concreto y hay otros muchos casos que no tienen nada que ver y no todo el mundo vegano tiene ninguna inquietud meditativa o de este tipo, porque hay otros motivos, ¿no?, por los que acercarse al plant-based. Pero en mi caso fue así, como tú bien dices, fue un clic, y lo que me ayudó a hacer este clic y a encontrar un poco pues esa voz interior y alinear mi oficio y mi background profesional con mi visión y mi misión en la vida fue a través de esta herramienta, en este caso para mí una herramienta, el yoga y la meditación, pero podría ser, por ejemplo, el deporte o una conversación con una persona o un paseo, ¿no? En mi caso fue esta herramienta, pero insisto que creo que puede haber muchas otras y sí. Alex, comentabas ahora el tema del plant-based y un poquito para aquellas personas que desconocen este término, ¿cómo lo definirías tú mismo? No, al final, literalmente significa basado en plantas, con lo que es un concepto que me parece mucho más abierto, mucho más accesible y más cercano a la sociedad, ¿no?, que el concepto vegano, porque el concepto vegano tiene otras connotaciones que van más allá de la alimentación o de la dieta, ¿no? Es una filosofía, una forma política de entender la vida. En cambio, el plant-based para mí es una dieta basada en plantas, con lo que me parece mucho más amplio y ancho y una forma más fácil de hacer entender a la persona o de abrazar como otras ideas, ¿no? Lo veo un concepto más amplio y que para mí tiene más sentido comunicar desde ese concepto que desde el veganismo cuando hablamos de alimentación. Hay restaurantes que ya están utilizando este concepto, por ejemplo, hablando aquí en Barcelona concretamente,
¿Y está entrando en la alta cocina este concepto de plant-based o todavía queda un poquito por Sí, por no, recorrer? sí, o sea, sí, absolutamente. De hecho, yo siempre a los restaurantes, a los clientes que no son conceptos, modelos de negocio 100% vegetales, sino que son conceptos omnívoros que quieren incluir opciones vegetales para sus clientes, siempre les recomiendo usar la palabra plant-based antes que la palabra vegano, porque al final, si tú dices que algo es vegano, vas a cerrar el círculo y vas a convertirlo en un plato nicho que solo van a pedir los veganos. Porque yo no soy vegano, esto no es para mí. Pero eso es un error, porque no tiene sentido. Lo bonito del plant-based es que todos conocemos las virtudes de las plantas, que le saquemos el potencial y le gusta a todo el mundo la cocina vegetal. Y llamar un plato plant-based es mucho más amigable y hace que muchos más clientes se quieran acercar a él. Al final, el objetivo es que la gente pruebe los conceptos 100% vegetales, que le encanten y que repita, ¿no? Y respecto al tema de la alta cocina, por supuesto que sí, cada vez vemos más y más negocios. De hecho, prácticamente casi todos los estrellas Michelin que tenemos en España tienen opciones 100% vegetales cuando van clientes 100% vegetales. E incluso ahora estamos viendo, por ejemplo desde Eura, estamos viendo cómo estamos empezando a listar nuestras proteínas vegetales, nuestra Eura, en restaurantes con estrella Michelin, como es el caso de Restaurante Atalaya, de Manuel y Alejandra, que son dos cocinerazos, tienen una estrella Michelin 2 soles, y bueno, ellos ya tienen Eura en su propuesta diaria. ¿Tienen Eura en su menú, en sus Exacto, cartas? exacto. Esto es impresionante. Sí, es impresionante y vemos que es una tendencia, no solo la cocina vegetal, que también la cocina vegetal ya está instaurada en la alta cocina, pero ahora vemos cómo las proteínas vegetales dan un paso al frente y empiezan a ser objeto de mirada de la alta cocina también. Vamos a definir un poquito, vamos a entrar en el mundo de Eura. ¿Qué es Eura? ¿Por qué está dando este giro de 360? ¿Y cuál es esta transición proteica, ¿no? de la que tanto habláis en Eura? Eura es una misión convertida en empresa. Eura nace de la unión de dos activistas, Marc Coloma y Bernat Añaños, que son nuestros fundadores y actual CEO y director de Social Movement, y nace de la necesidad de tener un impacto positivo en el mundo, básicamente. Son dos personas que son activistas, que son de la calle, y se dan cuenta que su activismo no está teniendo el impacto que ellos consideran. Y deciden que a través de la alimentación, deciden o vislumbran o tienen la visión de querer impactar a través de la alimentación. Y aquí nace Eura. La misión de Eura es, por un lado, la transición proteica. Esto quiere decir cambiar la forma en la que estamos enfocándonos al paradigma alimentario. O sea, ahora mismo literalmente construimos con los recursos, o sea, plantamos recursos, que son plantas siempre. Con esos recursos construimos comida que damos de comer a animales, y con esos animales construimos piezas que luego acaban dándose de comer a los humanos. Pero al final, en este modelo, en este paradigma alimentario, lo que estás haciendo es tener demasiados jugadores, demasiados players en esa ecuación, con las consecuencias ambientales y nutricionales que todo el mundo conocemos. Nuestra idea es simplemente quitar a los animales de la ecuación y de las plantas construir carnes o pescados y darlas de comer. Es simplemente quitar al animal. Al final, a nivel nutricional, estamos dando lo mismo, mucho mejor en la mayoría de los casos. A nivel sostenibilidad, muchísimo mejor en todos los aspectos. Y aquí estamos trabajando últimamente mucho en un concepto que es Net Positive Impact. O sea, queremos construir una empresa que dé al planeta más de lo que le quita. Todas las empresas, o no sé si todas, pero prácticamente todas las empresas del mundo le quitan recursos al planeta y no le dan lo suficiente. Nosotros estamos ahora mismo muy enfocados en ese Net Positive Impact y en que Eura dé al planeta más de lo que le quita. Sabemos que le vamos a quitar recursos porque tenemos que hacer alimentos que luego se van a dar de comer, pero estamos trabajando muy fuerte, sobre todo con un departamento de sostenibilidad, el cual se está encargando de escandallar y entender muy bien cuál es nuestro impacto en el ecosistema, con diferentes pilares o verticales, y que al final del año tener impacto positivo en todos ellos. Tenéis un departamento de sostenibilidad Sí, en Eura. estamos muy orgullosos de esto. Fantástico. Sí. El otro día escuchaba que las vacas consumen más de 20 veces agua que los humanos. ¿Es cierto? Bueno, mira, te lo diré muy fácil. Para hacer 1 kilo de carne roja se emplean 15 toneladas de agua. Claro, esto supone un gasto de recursos infinitamente superior a cuando utilizas materia prima vegetal, Sin que duda. en vuestro caso, ahora me explicarás un poquito de qué está hecha la Eura, ¿no? Que supongo que es una pregunta recurrente que os hacen, pero si esto llega a más personas, a más gente que aún desconoce lo que hacéis,
que tengan toda la información disponible para que entiendan el producto y que no tengan miedo de ingerir o de consumir algo que aparentemente la gente pueda pensar que es algo artificial, pero que realmente viene del vegetal, ¿no? Así que, un poco, ¿cuáles serían estos ingredientes de los que está compuesto? Bueno, nuestro portfolio ahora mismo se divide en dos materias primas, una es guisante y otra es soja. Los motivos son nutricionales, son las dos únicas legumbres que tienen toda la cadena de aminoácidos completa, pero también tecnológicos, porque la soja y el guisante tienen la biodisponibilidad de grasas y de proteínas más alta que otras legumbres y por eso trabajamos con ellas, con ambas. Y básicamente nosotros, como siempre nos hemos calificado como meat successors, como sucesores de la carne y no alternativas, con lo que todos los productos que lanzamos al mercado están comparados con su análogo animal. Esto quiere decir que siempre que hacemos, me lo invento, un filete de pescado, cogemos un filete de pescado al que nos queremos fijar, analizamos el perfil nutricional y tenemos que ser superiores. No podemos tener nada que no sea mejor. Cuando hablamos de, por ejemplo, un filete de pescado, hablamos de proteína, obviamente. Tenemos que tener más proteína que un filete de pescado. Tenemos que tener omega 3, tenemos que tener todos los micronutrientes que tiene su análogo y siempre muchísimas menos inconvenientes, que normalmente cuando hablamos sobre todo de carnes tenemos por un lado muchas kilocalorías y muchas grasas saturadas. Entonces nuestros sucesores, nuestros análogos, nuestros productos, siempre tienen muchas menos kilocalorías y muchas menos grasas saturadas. Y hay un concepto muy interesante aquí, porque estamos muy enfocados en el high protein, que esto también está muy ligado a la salud y al alto rendimiento. Y todos nuestros productos son altos en proteína, igual o más que su análogo animal. Y no solo eso, sino que estamos desarrollando también con nuestro equipo de nutrición, porque también tenemos un departamento de nutrición. Qué bueno. Es el concepto, sí, es muy guay. Es el concepto de densidad proteica. Se habla mucho del alto en proteína, pero no tanto de la densidad proteica. La densidad proteica hace referencia al volumen de kilocalorías o la cantidad de kilocalorías que tienes que ingerir por cada gramo de proteína. Entonces esto es un poco tramposo en la industria cárnica, porque sí que es verdad que en una hamburguesa puedes tener 18 gramos de proteína, pero tienes un montón de kilocalorías. En cambio, en el caso de nuestra hamburguesa, tienes 22 gramos de proteína con prácticamente la mitad de kilocalorías que una hamburguesa animal. Y siempre trabajamos con estos conceptos. Y para nosotros la salud es muy importante, porque somos transición proteica, y este es un puntal clave. Es muy bueno porque precisamente hablabas de alto rendimiento. Seguro que hay muchísimas personas que buscan estos alimentos pues que sean saludables, sostenibles, que sean altos en proteína, pues porque se dedican al deporte, que luego llegaremos a este tema, y que seguramente sea una opción que cumple también nutricionalmente con todas las condiciones para que sea buenísimo, para que no falte de nada, ¿no? Totalmente. Para sea alto rendimiento, sea para el día a día. Totalmente. O sea que estamos hablando de una opción bastante completa. Siempre, ya sabemos, tenemos macronutrientes, proteínas, grasas, hidratos, tenemos micro y lo que os decía antes, siempre hacemos el bench, o sea, siempre nos fijamos en su análogo y si la carne de ternera tiene hierro, nuestra carne de ternera también tiene hierro. Si no me equivoco, ¿está fortificado con vitamina B12? Todos nuestros productos están fortificados con vitamina B12 porque realmente es la única carencia que puede tener una persona con una alimentación 100% vegetal equilibrada. Es la única cosa que no podrías obtener de manera natural de las legumbres o de las plantas en general, sería la vitamina B12, con lo que nosotros fortificamos con B12. Y asimismo, como fortificamos con B12, fortificamos con hierro las carnes rojas y también las blancas, incluso también el cerdo, y fortificamos con omega 3 toda la parte del pescado. Oye, ¿y cómo se consigue este sabor similar a lo que sería vuestro análogo, ¿no? ¿A base de especias, a base de quizás aderezarlo de alguna manera? Hay una parte de la que no puedo hablar porque no podemos poner nuestras fórmulas sobre la mesa. Es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pues la fórmula de Eura es mágica. El mercado del plant-based sabemos que está al alza y sabemos que hay muchos players involucrados y cada vez hay más empresas que están haciendo. Lo que pasa es que no están tan buenas como Eura, con lo que debemos de proteger nuestro sabor, que el taste es uno de nuestros grandes pilares. Y bueno, básicamente, como tú bien decías, uno de ellos es la combinación de especias, también la combinación de extractos vegetales y también hay una parte de aroma que utilizamos cuando queremos llevar la experiencia como al máximo nivel. Exacto, por ejemplo, una hamburguesa, pues utilizamos un perfil de humo para que tenga un punto ahumado y sea una experiencia muy hamburguesa. Qué bueno.
Y también hay otra cosa muy relevante para poner sobre la mesa, y sobre todo en este contexto del Barcelona Culinary Hub, que estamos hablando de culinariedad, de I+D y de técnica, es que al final, cuando tú cocinas, o sea, la carne en sí no tiene un perfil organoléptico tan interesante en sí misma, sino que acaba sucediendo cuando tú le aplicas tratamientos térmicos, es cuando se acaban desarrollando más reacción de Maillard, caramelizaciones, etc. ¿Y qué es lo que produce esas reacciones? Normalmente o los azúcares o los aminoácidos. Cuando hablamos de guisante y de soja, vemos que tiene los mismos aminoácidos que la carne, con lo que cuando tú aplicas tratamiento térmico sobre nuestra hamburguesa, la reacción de Maillard es exactamente la misma a la que ocurre en una carne roja, con lo que, como la reacción de Maillard es responsable de gran parte del sabor de la carne, al final nuestra hamburguesa acaba sabiendo a carne, pero no es que sepa a carne, es que sabe a reacción de Maillard que tú asocias con el sabor de la carne. Interesantísimo, interesantísimo. Yo me pregunto, cuando Eura salió al mercado, ¿cuál era el público dardo objetivo? ¿Era la gente vegana, la gente que no quería consumir carne? No, Eura siempre ha ido de transición proteica y siempre ha ido de democratización de las carnes vegetales. Para nosotros el impacto pasa por lo masivo. No tiene sentido, sí que tiene sentido, y yo soy vegano, sí que tiene sentido que los veganos estemos contentos, obviamente, y que tengamos soluciones reales, pero al final estás convenciendo a convencidos. Para nosotros el impacto real es el que estamos teniendo. El 90% de nuestros clientes no son veganos ni vegetarianos. Son gente que se preocupa por la salud del planeta y algunos también por los animales, ¿no? Entonces aquí es nuestro target, siempre ha sido democratización de las carnes vegetales, impacto y transición proteica, y ahora muy enfocados en el net positive, de que la empresa dé al mundo más de lo que le quita. No convencer a los convencidos, esto me ha sorprendido. Quizás son las otras personas las que también hace falta, ¿no? Darles esta información que quizás a veces no queremos mirar hacia ese lado, y personas como tú, con lo que hacéis y con vuestra marca, podéis abrir las mentes de esas personas que quizás no ven todo lo que está pasando en el mundo, todos los recursos que estamos gastando, y que gracias a estos alimentos podemos entre todos aportar ese granito de arena, ¿no? Totalmente. Súper interesante. Podríamos decir que es un punto fuerte de Eura, ¿no? Esta parte de sostenibilidad, de conciencia, de ahorrar recursos, y de que más personas se unan a este movimiento, no sé cómo lo llamaría, movimiento Eura. Sí, es que es lo que somos, o sea, no es que estamos intentando serlo, es que nacemos de ahí y seguimos en eso, es nuestro ADN. Y en eso creo que también hay mucha diferencia con otras empresas del sector, ¿no? Que al final nosotros nacemos de aquí. No hemos creado una empresa y hemos buscado una misión para luego que esa empresa funcione, sino que nacemos de la misión. Y yo creo que es una de las cosas que nos hace diferentes, y también ahora mismo somos aproximadamente unas 200 personas con presencia en 22 países, y ostras, es bonito ver cómo 200 personas que nos mueve la misma causa, y estamos allí todos por lo mismo, ¿no? Por este motivo. Y es bonito, la verdad. Yo que vengo de trabajar como autónomo o con mi propia empresa, que siempre voy solo por ahí, que siempre iba solo a los sitios, ahora de repente encontrarte en un equipo con una alineación brutal, en la que 200 personas reman hacia el mismo lado, con mucha autenticidad y con la visión y las ideas muy claras, es realmente muy bonito, muy enriquecedor. Seguramente por eso también funciona, ¿no? Porque todo el mundo está en el mismo barco, todo el mundo cree en lo que hacéis, y sois Eura prácticamente, ¿no? O sea, sí, lo tenéis tan adentro, espectacular. Oye, y así como curiosidad, ¿cuántos productos habéis sacado ya al mercado? Pues, ¿Y qué vendrá? ¿Eso se puede saber? Te respondo por partes. Ahora mismo vamos por categorías, Eura Pollo, Eura Ternera, Eura Cerdo, y ahora desde este enero, desde el principio de 2023, Eura Pescado. Y básicamente estamos con un portfolio de unos 14 productos ahora mismo. Y van a venir, bueno, solo puedo decir que en nuestro equipo de I+D hay más de 30 personas con perfiles técnicos de 12 países que no paran de trabajar. Solo puedo decir eso. Y todas las fórmulas son propias, con lo que estamos construyendo el portfolio para nosotros del cambio del paradigma alimentario. Y sí, van a venir muchas cosas muy interesantes, tanto para hostelería como para consumidor final, para retail, que van a ayudar mucho a conseguir este net positive y esta transición proteica.
Qué incógnita y qué ganas de saber lo que vendrá, pero es interesantísimo que no paréis de innovar, de avanzar, de que estéis investigando con vuestro equipo de I+D, que eso os hace muy grandes como marca y que no paréis. Bueno, porque nuestros objetivos no son o sea, Eura no nace de la necesidad mercantil de construir una empresa. Sí que tenemos que ser sostenibles económicamente, pero nuestro objetivo es la transición proteica y entendemos que para ejecutar, para empujar la transición proteica, tenemos que dar, contra más soluciones reales demos al consumidor, más probabilidades tendremos de que consuma más legumbres y menos animales. Con lo que invertimos muchísimos recursos en hacer esto real. Así como otra empresa diría, pues estos beneficios los guardo o los pongo en marketing, o etcétera, nosotros la inversión en I+D es inmensa y es nuestra prioridad, justamente por el tema de la democratización de la proteína vegetal. Por lo que veo, vuestro cliente principal es el consumidor final, el particular, y también estáis intentando, entiendo, entrar a empresas, quizás hacer más B2B. ¿Cómo está entrando Eura en los restaurantes? No diría, perdona, no diría, corrígeme, porque... Hay esta perspectiva y es cierto que el retail, el cliente final es súper interesante y súper importante para nosotros, pero B2B, el canal de Horeca, el food service, también lo es. Y de hecho, desde que nacemos con una perspectiva muy canal Horeca, muy food service. Entráis en el canal Horeca o quizás ya lo veíais desde el principio, ¿no? De poder entrar en este nicho. El segundo año de vida entramos en Pans & Company con un concepto, no, con 3 conceptos que todavía están activos 4 años después. Bueno. Estamos en grandes cuentas como, por ejemplo, Domino's Pizza. Estamos trabajando muchísimo la colectividad. Estamos ahora mismo con colectividades muy grandes dando de comer a probablemente más de 50.000 niños por semana. Wow. En diferentes colectividades. Trabajamos mucho lo que es la organizada, restauración organizada, estamos en Grupo Nomo, estamos en Grupo La Rumba, estamos en La, estamos en un montón de cuentas organizadas y también el Full Service Restaurant, el restaurante de a pie también. Estamos ahora mismo en 8.000 restaurantes. Justo ayer pasaron el dato, estamos presentes en 8.000 restaurantes. Interesantísimo ese dato. Así que para todas las personas que crean que Eura solo está en las grandes superficies o pequeños supermercados, para nada, Eura podemos encontrarlo ya en muchísimos locales, en restaurantes, en otras empresas, o sea que tenéis un multicanal abierto que es fantástico. Sí, fantástico. Oye, ¿cómo ves que, precisamente hablando de restaurantes, ¿no? Porque estamos aquí en Barcelona Culinary Hub, que adapten sus cartas a unas cartas o unos menús pues, mucho más sostenibles, mucho más plant-based o incluyendo Eura? ¿Crees que esto va a pasar? ¿Que los restaurantes, bueno, queremos que pase, que adapten sus cartas a esta nueva tendencia? Totalmente. ¿Estamos en ese camino? Yo creo que sí. Sí, está pasando. Nosotros lo vemos cada día. O sea, a nuestros clientes siempre les instamos y les apoyamos, uno, a poner Eura, porque al final tenemos una marca que vende por sí sola, con lo que a los restaurantes les aporta valor usar nuestra marca, y siempre que sean restaurantes que están alineados con nuestro estándar de calidad, está muy bien que pongan Eura y que lo utilicen. Y luego, por otro lado, respondiendo a la pregunta de que si los restaurantes están empezando a pivotar hacia unas propuestas más alineadas con la realidad medioambiental y nutricional que tenemos hoy, es absolutamente sí, aunque hay reductos que se resisten, pero estamos viendo un cambio a nivel global en todos los negocios. Y lo que comentabas de cómo, que esto es uno de los grandes, yo creo, temas a tratar, cómo integro propuestas vegetales en mi carta omnívora cuando el 90% de mis clientes son omnívoros, pero ostras, veo que el concepto flexitariano está creciendo mucho, veo que pierdo reservas de 10 porque tengo un vegano. Veo que cada vez más clientes que no son veganos ni vegetarianos se interesan mucho por la proteína vegetal y por los conceptos vegetales. Ostras, ¿cómo? Porque esto es una realidad nueva para el hostelero o la hostelera. Esto no pasaba antes, hace 5 años. Entonces nosotros siempre decimos lo mismo, integrar los conceptos vegetales en la carta, normalizarlos. No hacer la carta de los veganos, no. Esto para mí no tiene sentido porque segmentas y creas nicho de nicho. Entonces, pon platos vegetales, claro, ponlo, y márcalo como plant-based, 100% vegetal. No hace falta que pongas vegano porque es que son conceptos diferentes. Entonces, para mí, aquí la clave del éxito es, 1, asociarte con partners, en este caso como Eura, que tienen un estándar de calidad alto y que te garantizan productos de altísima calidad y encima si te aportan valor de marca, pues mejor, más clientes van a entrar en tu restaurante.
Y 2, normalízalo, trabájalo bien y trátalo con el mismo cariño, tanto en cocina como en sala, que el resto de platos. También supongo que habrá muchos restaurantes que cada vez más cuentan con su pequeño productor o agricultor que les aporta esas verduras para poder para poder hacer, como decías, esos menús plant-based, verduras de temporada, jugar con todo esto también, que es tan importante, ¿no? Que tenemos a nuestros agricultores trabajando día a día y poder combinarlo con productos como Eura, yo creo que sería una combinación fantástica. Es brutal. Esa parte vegetal, esa parte de productos como Eura que puede hacer que la experiencia sea súper completa. Exacto. Sí, al final, texturas, ¿no? Exacto, sería interesantísimo. Es que es match perfecto, es un match perfecto y aquí hay que decir que hasta hace 5 años las opciones vegetales eran 2, ensalada verde o parrillada de verduras, y esto ha hecho daño. Sí. Esto ha hecho, porque ¿quién quería ir al restaurante y comerse esa ensalada, ¿no? Todavía esto me lo hago en casa ya, ¿no? Claro. Me pido lo que no como normalmente, ¿no? Y esto que comentas de coger una alcachofa de temporada y sacarla en un plato con bocados de Eura o unas lentejas con chorizo de Eura, esto es la leche. Esto es la leche, no lo había pensado, claro. Está pasando. Lentejas con chorizo de Eura. Está pasando. Alex, ¿tienes las recetas ya? Bueno, esta receta... Todas apuntadas. Está pasando, esta receta está petándolo mucho. Oye, hace un rato, comentando en otro episodio de nuestro podcast, hablábamos de cuando la gente hace las cosas bien, siempre recibes críticas igualmente. ¿Tenéis haters? Sí. ¿Recibís feedback bueno o malo? ¿Cómo va esto? Tenemos la suerte de tener una comunidad espectacular en redes y en la calle. Actualmente, con 5 años, nuestra cuenta de Instagram está cerca de más de 200.000 seguidores y son seguidores muy activos y seguidoras muy activas y es muy chulo, pero sí que también tenemos haters porque al final el que está en el sofá comiendo palomitas y viendo Netflix, nadie se queja de nada porque no hace nada, pero en el momento en que haces algo estás expuesto a la crítica y esto yo lo he vivido mucho y en Eura lo seguimos viviendo y forma parte del crecimiento y te diré que nos va muy bien porque hay muchas veces que es una crítica constructiva que nos ayuda a mejorar y a crecer, con lo que súper de acuerdo con estos feedbacks siempre constructivos para mejorar. Como te decía antes, Alex, me sorprende que tenéis un montón de departamentos en Eura y quiero saber un poquito más acerca del departamento culinario. ¿Qué hacéis cuando os aproximáis a un restaurante, no? Bueno, en el departamento culinario hacemos muchas cosas porque trabajamos con product, con I+D, trabajamos con prácticamente todos los departamentos de la empresa, o con la mayoría, y concretamente lo que me comentas a nivel de Horeca o de food service, básicamente cuando hay un cliente en el que vemos que tiene sentido involucrar al departamento culinario, pues lo primero que hacemos es entender cómo nuestro departamento puede aportar valor al cliente, en el sentido de entender su operativa, qué maquinarias tiene, cómo las utiliza, luego darle apoyo en que él entienda cómo nuestro producto performa en su operativa, si es necesario ayudarle con la construcción de recetas o como una asesoría más ad hoc, sin duda estamos para eso, y ayudarle a que la implementación sea lo más fácil y lo más exitosa posible. No sé si habría algún caso de restaurante del cual te sientas especialmente orgulloso. Pues mira, concretamente justo esta semana me hace mucha ilusión porque hemos cerrado el restaurante Atalaya, que tiene una estrella Michelin, y es uno de los casos que me parece muy relevante para mencionar porque estamos viendo cómo la alta cocina realmente está fijándose en nosotros también y están implementando nuestro producto en menús de degustación del más alto estándar y satisfaciendo los paladares más exigentes con la proteína vegetal en el centro del plato. Ojalá muchos más restaurantes y muchos más chefs que están ahora mismo en el top puedan contar con el producto de Eura y puedan implementar este plant-based y todo esto que hablamos en sus menús. Sería interesantísimo. Sería interesantísimo y nosotros siempre usamos el claim que es vota con tu tenedor o vota con el tenedor, y esto en este caso, extrapolado a lo que estamos hablando, es contra más clientes vayan a estos restaurantes y les pidan por opciones de proteína vegetal, al final el chef al final el cliente le marca el camino, el chef tiene su identidad, su proceso creativo, su idea, pero el cliente un poco te va poniendo en tu sitio, ¿no? Y te va marcando el camino a seguir, porque al final damos de comer. Entonces, cuando más y más clientes se acerquen a estos restaurantes y a otros y pidan Eura, o pidan proteína vegetal, o pidan platos vegetales con proteína, no solo con verduras, pues contra más esto suceda, más probabilidades y más soluciones reales tendremos.
Aparte que Eura, si no me equivoco, está bastante adaptado al tema de las intolerancias alimentarias, que cada vez más uno antes de ir a un restaurante o de reservar mesa, oye, hay opciones sin gluten o opciones veganas, opciones sin lactosa, me invento, ¿no? Claro. Y que podáis vosotros facilitar con estos productos que sea un producto, oye, apto para prácticamente casi todo el mundo. Sí, los únicos alérgenos que hay en nuestro producto son los que contienen soja, la soja, y no hay ningún otro alérgeno. Algunos productos de los que estamos sacando ahora empanados sí que pueden contener trazas de gluten, todo y que el empanado está hecho con arroz y maíz, pero se elaboran en fábricas que pueden tener trazas de gluten, pero solo son los empanados, el resto es 100% apto para celíacos y certificado, con lo que sí, a nivel de alérgenos somos una solución muy interesante. Qué interesante. Voy a hablar de negocio ahora, una pincelada, y yo me pregunto, ¿es difícil llevar a cabo un negocio que sea plenamente sostenible, rentable? ¿Es difícil o es fácil? No, es difícil, por eso hay muy pocos. Y también el mercado está en continua evolución y el contexto también está en continua evolución. Y todas las empresas y todos los negocios, sobre todo las startups, porque nosotros somos una startup, tenemos 5 años de vida, tenemos muchos retos y muchos cambios. Y sí, es muy complicado ser sostenible económicamente, ser sostenible medioambientalmente, ser una solución real nutricionalmente y estar muy bueno, o muy de sabor y de experiencia. Es como una danza compleja, pero nosotros estamos remando hacia allí día a día. Brutal. 5 años de vida, sois prepandémicos. 5 o 6, sí, creo que este es el 6º. Sí, sí. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Os fue bien? En la pandemia, justo mira, el día de inauguración de nuestras nuevas oficinas, que son las actuales en Sagrada Familia, porque antes de esto estábamos en Barcelona Activa, en la incubadora de startups de Barcelona Activa, con unas oficinas para 20 personas. Ahora, como te digo, somos casi 200, y justo el día de inauguración de nuestras nuevas oficinas, el confinamiento. ¿Sí? Con lo que fue una entrada un poco rara en el nuevo local. Pero bueno, no hicimos ningún tipo de ERTE, ni ERTO, ni de despido, ni de nada. Se mantuvo toda la plantilla jornada completa. Y lo que nos pasó a nivel financiero es que tuvimos una caída de la parte de food service, del canal Horeca, de la restauración, sobre todo al principio, que cayó en picado, porque estaba todo el mundo cerrado. Cuando el delivery empezó a repuntar, como teníamos trabajado el concepto de delivery, empezamos a repuntar. Y sí que tengo que decirte que en retail, en gran consumo, seguimos con crecimiento. Qué bueno. Sí, nuestra, digamos, gráfica de crecimiento desde el nacimiento hasta hoy es es casi vertical, creciendo a doble dígito cada año, y seguimos en esa línea de crecimiento exponencial. Qué bueno, impresionante. Bueno, enhorabuena por ese crecimiento. Ojalá sea así para lo que queda, que será infinita vuestra trayectoria, porque además no paráis de innovar y de crecer. Por último, y para culminar esta charla, yo creo que es interesante dar una pincelada sobre tu paso siendo chef o asesor de futbolistas, en este caso del Barça. No sé si sigues tratando con deportistas de élite ahora mismo. Sí, tuve la fortuna, mira, un día estaba paseando con mi perrita y me recibí una llamada telefónica de un número que no conocía, lo cogí y era un jugador del Barça. ¿De verdad? Sí. ¿Esta es la anécdota real? Fue muy random, sí. Fue muy random porque me quedé... A ver, yo el fútbol, me gusta... A mí me gustaría que me llamara Messi, así un día de... Me soltó, no voy a decir nombres porque no puedo decirlos, pero me chocó, pero bueno, al final, oye, básicamente llevo tiempo siguiéndote, me gusta mucho lo que planteas, no como plant-based, pero quiero probar, y sobre todo quiero probar plant-based enfocado a mi rendimiento. Y aquí empezamos a probar, también son estándares de calidad muy altos, obviamente, hay que cocinar como casi no alta cocina, pero es un estándar alto, y nutricionalmente un estándar altísimo. Y básicamente empezamos a trabajar con este futbolista, que luego se sumaron algunos otros, que tampoco puedo nombrar, pero han sido varios, y trabajar muy de la mano con el Departamento de Nutrición del Barça, concretamente con la doctora Toña Lizarraga, que es una eminencia y es la directora de nutrición del Barça, con la cual seguimos teniendo mucha relación y seguimos trabajando en proyectos conjuntamente, y entender muy bien cómo el plant-based hace fit en una dieta de alto rendimiento, y los hechos fueron
muy positivos. Y así lo vio el Barça, así lo vio el deportista. Y hay casos, concretamente en casos de lesión, que son momentos muy críticos y de mucho estrés en la vida de un deportista, porque es muy difícil no perder masa muscular y ganar peso, y luego es muy difícil volver al estado de forma en el que te encontrabas antes. O sea, las lesiones en los deportistas son muy críticas, son vidas, o sea, tienen una vida profesional muy corta y las lesiones les afectan mucho. Entonces, ¿cómo la dieta plant-based podía mejorar? Por un lado, estamos generando mucha menos inflamación, mucha menos grasa saturada, muchas menos kilocalorías, con lo cual tienen que llevar su cuerpo a menos al límite para quemarlas. Por otro lado, estamos generando alto contenido en fibra gracias a las legumbres, con lo cual estamos favoreciendo una microbiota más sana. Y cuando una microbiota está más sana, el deportista rinde mejor, no el deportista. Las personas están más sanas. El equipo entero, todas las personas, ¿no? Todas las personas con una microbiota más sana están mejor. Sabemos que las legumbres tienen esa parte de fibra súper interesante. Y bueno, también ahora estamos haciendo estudios en plan neurológicos. De hecho, bueno, hay como estamos trabajando mucho en acercar el plant-based al alto rendimiento deportivo y con resultados muy buenos en prevención de lesiones, en acortamiento de periodos de lesiones. Y bueno, es muy interesante. Actualmente estamos también trabajando con el Barça femenino y también estamos trabajando con la Masía, ¿vale? Dando de comer plant-based a los niños y a las niñas que están estudiando en la Masía, lo cual es también súper interesante. Y también con el deporte femenino desde Eura estamos empujando y ayudando al deporte femenino no solo en la parte nutricional, que también, y de experiencia gastronómica, sino en la parte de romper ese techo de cristal e intentar que como compañía podamos también aportar valor al deporte femenino que buena falta le hace por el momento en el que está. Interesantísimo conocer esos beneficios que aporta un producto como Eura o el concepto del plant-based también en el rendimiento deportivo, cómo puede ayudar a esa recuperación de las lesiones, que entiendo que es más rápida seguramente. Exacto. Porque los procesos de inflamación son menores o directamente no hay esa inflamación. Y por el tema de la densidad proteica. O sea, al final necesitas muchas menos kilocalorías para comer la misma cantidad de proteína, y eso en un momento de lesión es brutal, es buenísimo. De hecho, un caso puntual, que es una anécdota divertida, tuvimos que bajar el tema de la proteína porque se nos puso muy cachas. El futbolista empezó a desarrollar músculo y desde el club nos dijeron: hostias, esto es demasiado para su performance, bajemos la proteína porque se está poniendo demasiado tocho a nivel muscular. Al final la gente empezará a cambiar los batidos famosos de proteína por consumir Eura, ¿no? Que esto sería una tendencia brutal. Bueno, y como comentábamos como último punto, el apoyo al deporte femenino, que tan importante es también darle sentido, ¿no? a todas esas chicas que están ahí cada día pues haciendo fútbol, básquet, todo tipo de deportes que son espectaculares y dándolo todo, y que puedan también nutrirse con alimentos de verdad, ¿no? Sí. Genial. Oye, ¿hacia dónde nos va a llevar esta revolución alimentaria? ¿Qué nos espera? Es complicada esa pregunta. No sé dónde nos llevará, pero sí que vemos la tendencia, ¿no? La tendencia lo que nos dice es que cada vez hay más personas, más y más personas interesadas por este nuevo paradigma alimentario, mucho más enfocado a la parte vegetal y mucho menos al animal, y que eso no quiere decir que sean personas que son vegetarianas ni veganas. Simplemente vemos que a través de la información, porque la información es poder, la gente tiene más conciencia de lo que representan sus actos con respecto a su alimentación y toma decisiones más alineadas con sus valores. Y aquí estamos, bueno, toda esta categoría para apoyar ese cambio. Interesantísimo. Como última reflexión, para ya acabar esta charla, que por mí sería infinita porque podríamos estar dándole vueltas a todo este tema de la innovación gastronómica, que yo creo que no para de avanzar a una velocidad vertiginosa. Yo personalmente creo muy importante que los chicos y chicas jóvenes no paren de formarse, de aprender, de estar también al día de toda esta información, ¿no? ¿Cómo es para ti de importante que la gente se forme, aprenda? Quizás estamos demasiado enganchados también a los móviles, a la tecnología, pero oye, no dejar de leer, de estudiar. Desde aquí de Barcelona Culinary Hub recomendamos a todo el mundo que estudie, que se forme y que se forme en este sector tan específico como es la innovación, las tendencias gastronómicas.
¿Cómo lo ves? Para mí es clave, la formación es clave y entidades como Barcelona Culinary Hub es un claro ejemplo de formación de calidad en la que los alumnos van a aportar un valor diferencial al mundo laboral, ¿no? Porque, hostia, es interesante ver, mirar, echar la vista atrás y ver lo que era el oficio, ¿no? de cocinero cuando yo empecé y lo que es ahora. Y cómo a través de herramientas como esta escuela, los alumnos y las alumnas pueden adquirir conocimientos y herramientas que luego pueden llevarles a un perfil nutricional que ahora mismo ni se imaginan. A mí me preguntas si en 18 años me imaginaba que pudiera estar como Head of Culinary en una empresa y te digo, no, yo era cocinero. Entonces, empresas que se dedican, que ponen el foco en la innovación, en el I+D, en las nuevas tecnologías, en las nuevas tendencias, para mí son claves para formar profesionales que luego van a tener un impacto real en el mundo laboral. Más allá de la hostelería al uso, que también está muy bien, ¿eh? Pero hay muchas más posibilidades a las que podrás acceder con una formación de calidad en una escuela que te potencie esta parte. Impresionante. Alex Pirla, Head of Culinary en Neura, muchísimas gracias por compartir este ratito, que yo creo que ha sido espectacular. Espero verte pronto, sea donde sea, cocinando, comiendo en algún restaurante, alguna cosita de Eura, esperamos que sí. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula, ha sido un placer. Toda la gente que nos está viendo y escuchando desde sus casas, muchísimas gracias por seguir un episodio más aquí en Barcelona Culinary Hub y nos vemos en el siguiente podcast.